Sergio Cecinaro, director de Crónicas del Este, buenas tardes, gracias por estar y bueno, estas cosas electrónicas y nuevas para algunos adultos mayores siempre suelen pasar. Yo lo hablo por mí. Complicado. Yo lo hablo por mí. Gracias por No, estar no, ahí, Sergio. no, me tenés que incluir porque es complicado. Y justo me agarrás que no estoy en casa en estos días y más complicado aún todavía. Bueno. Pero bueno, gracias por la llamada, Néstor. Bien, acá estamos. Mirá, yo en realidad hemos leído muchas cosas tuyas de investigación, tuyas y de otros diarios y semanarios del interior de la República, en los cuales nos nutrimos, nos informamos y muchas veces no le damos la repercusión que debe tener, por ese motivo te hemos invitado. Además que lo hablamos también con un columnista nuestro, Ortega Salina, que fue la conexión, a través de una nota que tú le hiciste, que yo la vi y ya la colgamos también, que está muy buena. ¿Qué es Crónica del Este? Y bueno, Crónicas del Este es un medio de prensa humilde, muy sacrificado, como los hay tantos del interior de nuestro país, con lo que significa ser un medio de prensa del interior, en el Uruguay, ¿no? Ajá. Y es eso, sacrificio, ganas de hacer las cosas y bueno, y es esa la esencia y lo que nos motiva, ¿no? Es eso, Crónicas del Este. Y por sobre todas las cosas, apuntar a la libertad de expresión, ¿no? A la libertad de pensamiento, que no es tan fácil en el Uruguay llevarla adelante, que es bastante complicado en los hechos, no en la teoría. ¿Cada cuánto sale Crónica del Este? Nosotros somos semanario, pero también tenemos portal de noticias y al ser semanario obviamente salimos una vez por semana, pero nuestro portal de noticias está activo siempre, siempre estamos tirando noticias, tenemos un grupo en las páginas en Facebook con 22.000 seguidores, tenemos una lista de personas a las que les enviamos las noticias por WhatsApp, que son más de 1.000 en este momento, y por ahí nos estamos manejando, ¿no? Y por supuesto que todas las redes sociales, Twitter, Instagram, todo eso. Bien, en el caso de la impresión, si es que la hay, ¿cuántos No. no hay? Nosotros después de la pandemia ¿No ya no imprimen? imprimimos. No, nosotros imprimíamos, hacíamos 3.000 ejemplares, pero después de la pandemia, por una cantidad de razones que es muy largo de explicar, ya como que no volvimos y nos sentimos, la verdad, más libres también, ¿por qué no decirlo, no? Y bueno, la salida, o sea, la repercusión y la llegada no ha bajado, ha seguido igual, o te diría que ha tenido un crecimiento muy grande, y apostamos a eso, ¿no? Que es un poco el futuro en materia de comunicación. O Y sea en los que medios de... Crónica del Este ya no es tanto del Este, sino que es de todo el país y más. Bueno, ese fue otro fenómeno. Nosotros empezamos en Maldonado, cubriendo temas de Maldonado, como yo te digo, con mucho sacrificio, con mucha, también, ¿cómo decirlo? Con mucho nerviosismo de muchos políticos del Este, de Maldonado mismo, que incomodaba a Crónicas del Este porque cuando hay un medio que investiga, que publica, complica, ¿no? Maldonado es un departamento muy especial, no es igual al resto del país, tiene componentes muy especiales,
que lo hacen ser un poco diferente al resto del interior del Uruguay. Entonces nos encontramos con una realidad que nosotros publicábamos, mucha gente que se aferra a un sistema perverso que existe en nuestro país, se molestaba, y muchos otros nos daban para adelante. Y tan es así que ganamos un nicho de mercado. Seguimos publicando durante mucho tiempo, 5 años más, publicando cosas de Maldonado, hasta que llegó un momento que después de un insuceso con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, nuestra noticia empezó a tomar estado nacional, digamos. Y con ello empezaron a llegar, lo que yo digo siempre son los informantes, ¿no? Que son los que nutren a los periodistas. Es el tesoro de todos los periodistas. Empezaron a llegar informantes con datos de diferentes partes del país, de Rocha, de San José, de Soriano, de Artigas, de todos lados mandaban, y además se creen que la gente cree que muchas veces uno tiene todos los medios para investigar todos los temas y le tenés que explicar, mire, estamos sobrepasados de trabajo, no, pero investiguen esto que está pasando aquí, y ahí se da cuenta uno que en todas partes del Uruguay ocurren casos de corrupción, ocurren casos de políticas reñidas con la ética, y en todos lados hay gente ávida para que esas cosas salgan a la luz. Lo que pasa que muchas veces los regionalismos, y en el Uruguay, que es un país donde todos nos conocemos, donde es pequeño, donde en el interior se profundiza eso, porque muchas veces el denunciado es el vecino del que está denunciando, entonces se crea una presión extra. Esas cosas quedan abajo de la alfombra en muchísimos casos, y como que, bueno, se tratan de ocultar, y solo revientan cuando son casos que ya rompen los ojos, como el de Florencio Sánchez en Colonia, o casos así, pero si no, yo diría que el 80% de las cosas quedan en la comarca, ¿no? Y ese fenómeno nos llevó a profundizar en otros departamentos, en otras regiones, y por suerte sigue lloviendo la información de todas partes, y hacemos lo que podemos, no lo que humanamente podemos. Es así, Néstor. ¿Se puede decir que es una crónica, que el perfil de ustedes es un perfil social político el cual trabajan? Nosotros tenemos un perfil, te diría, de investigación y de construir una sociedad mejor, o tratar de construir una sociedad mejor, o ayudar a que se construya una sociedad mejor. ¿Y cómo se ayuda a través del medio de comunicación? Y se ayuda no ocultando las cosas, Ajá. como pasa muchas veces. Yo estoy cansado, pero tú también sabrás de muchos medios de comunicación en el interior, en Montevideo, los grandes medios de comunicación de Montevideo, los grandes medios con los grandes periodistas, muchas veces no pueden decir la mayoría de las cosas, por presiones, por intereses, por una cantidad de cosas. Tú ves, por ejemplo, un noticiero en un canal de televisión importante de nuestro país y ves la publicidad de Cató en Natié. Entonces, más explícito que eso no puede ser. Entonces, bueno, también Cató en Natié hace un tiempo atrás lo tenía cara y careta, si yo no me acuerdo, no lo recuerdo mal. Pero que a mí no me importa quién lo tenga o quién no lo tenga, pero ¿condiciona o no condiciona? Sí, claro. Por supuesto que condiciona, pero por supuesto que condiciona. Entonces es muy difícil. Y en el interior te diría que es peor,
porque en el interior es peor, volvemos a lo mismo, porque es más cercano al poder, por ejemplo, de un intendente. Sí. Un intendente en el interior tiene un poder tremendo, es prácticamente en el Uruguay un señor feudal. Ahora surgió el problema de Yamandú Orsi con el edil del Partido Nacional, que lo terminaron echando del Partido Nacional, con un escándalo tremendo, pero esas prácticas son comunes en todo el país. Todos los intendentes tratan de comprar en el buen sentido a los ediles de la oposición, o presionar también, ¿por qué no? Y los ediles en el Uruguay son legisladores honorarios, que muchas veces tienen que recurrir a alguna partida por ahí, media trasnochada, alguna partida, digo, de dinero, que les otorga la Junta para tratar de hacer la función. Y del otro lado tenés todo un elenco departamental, ejecutivo, con un intendente y todo su séquito, que está totalmente desbalanceado, y en el interior el máximo referente es el intendente, porque es al que el vecino lo ve todos los días. Y entonces ese sistema hace que muchos medios de prensa en el interior vivan de la intendencia. Vamos a decirlo claramente, vivan de la intendencia, porque son financiados por la intendencia. Y es muy difícil, entonces, después que te financia una intendencia, recoger la denuncia de unos vecinos de tal barrio que el basurero no pasa, o que tal gestión de tal director que es mala. ¿Cómo lo vas a recoger? Esos vecinos, ¿a dónde van? Y bueno, Maldonado venía en la Crónica del Este, por eso fuimos creciendo. Y así, en todas partes del país, ese regionalismo y ese poder político focalizado es muy fuerte y es muy difícil de vencer. Y yo creo, y ahí vamos a lo que era tu pregunta, que lo importante, eso es una forma de cambiar el Uruguay, es una forma de hacer un Uruguay más transparente, más ecuánime, porque a través de esos gobiernos, ¿no? Esos gobiernos que existen en todo el país, en el interior del país, a través de esos gobiernos, es que se propaga muchas veces el amiguismo, se propaga el clientelismo, el caudillismo, que son cosas muy malas para el país. No son prácticas benignas, son prácticas muy malas, porque a una intendencia tú tienes que entrar por concurso, por mérito, no por el dedo de un edil, de un intendente, de un diputado. Pero en la práctica eso se da, y más en el interior. Pero en la práctica eso es la constante, cuando no lo debe de ser. Y además de todo eso, como si todo eso fuera poca cosa, tenemos las famosas ONG o fundaciones, ¿no? Hoy en día que hay una fundación tan de moda, en la vuelta, que es la Fundación A Ganar, donde se constituyen en intendencias paralelas que otorgan trabajo a quien quieren y terminan otorgando trabajos políticos, y por política a la gente que más necesita, que además queda enganchada, porque esto no es como un cargo público que entraste y chau, no te saca más nadie, quedan enganchadas. Y hasta en los cargos públicos, por ejemplo, el intendente Enrique Antía, hace 5 años atrás, en el anterior periodo de gobierno, sacó un decreto donde él se autoadjudica el 33% de los ingresos de la intendencia de Maldonado en forma directa. Pero no estamos hablando de cargos de confianza,
Estamos hablando de obreros, de administrativo. Él los designa en forma directa. ¿Y a quién va a designar Antía? ¿Al que es frente amplista o al que trabajó para él? Y va a designar al que trabajó para él, al que le militó en las elecciones, al que le dobló las listas, al que pintó carteles. Entonces, volvemos a lo mismo, es todo supeditado al poder político y nada supeditado a algo transparente, porque por algo, en muchos lugares y en los principales lugares del mundo, para ingresar a la administración pública se hace un concurso. No se hace todo a dedo, porque si no es un sistema de corrupción. Y bueno, y como eso hay muchísimas cosas. Pero creo que ese sistema es el que ha llevado a que exista la dependencia de la gente más humilde, estoy hablando, ¿no? Después hay otros dependientes que son los que ganan las licitaciones, que son los que van prendidos en las contrataciones directas, que esa es otra gente. Pero la gente más humilde es la que se tiene que poner el cartelito en la casa. Debe estar lleno de gente que me está escuchando y debe de saber de otros así, de otros casos. Tienen que poner el cartelito en la casa, o tienen que ir a doblar lista, o le dicen a su hijo, andá a trabajar para aquel a ver si conseguís laburo, a ver si te tiran algo. Y no tiene que ser así. Un padre o una madre le tiene que decir, no, vos estudiá y hacé mérito, que si vos sabés mucho te van a contratar. No, acá en el Uruguay es eso. Primero, yo conozco gente que ha entrado a la Intendencia Maldonado, no saben prácticamente nada, son cargos de confianza. ¿Cuál es el mérito? Y haber militado, haberle caído bien al diputado, al intendente. Y es un sistema que nos lleva a que Uruguay, en vez de ser cada vez más desarrollados, nos estamos llevando a un sistema donde cada vez dependemos más de la voluntad política de los políticos de turno, y justamente donde más existe esa dependencia son los departamentos donde hay mayor pobreza. Mirá qué casualidad. Y bueno. Y ahí en Maldonado se ve algo que es trágico. Yo el otro día andaba por allí y es trágico. De un lado ves la riqueza de la propia punta del este, la propia punta allí, y contrarrestando barrios populares, muy populares, en el propio Maldonado, donde hay miseria. Pero por supuesto, esos barrios miserables, que cuando llueve andan en el barro, que viven en casas. Mira, existe un barrio que se llama Asentamiento Benedetti, ¿tá? En honor al poeta, que no sé si tú lo conoces. A lo mejor si me decís dónde. Y esa es la salida de la ruta que va a San Carlos. Antes llega el hipódromo. No, por Wilson Ferreira, por el otro lado. Ah. Ese barrio, que tenés que, no lo ves a simple vista, porque tenés que meterte 1 kilómetro para adentro, por una calle de pedregullo. Y te nombro ese, te podría nombrar otro, pero ese porque es emblemático, porque es enorme. Y ese barrio, hasta hace poco tiempo, no tenían agua corriente, no tienen agua corriente, pero no tenían de dónde sacar el agua. Y venía un camión de la Intendencia. Mire que le estoy hablando del Uruguay, no le estoy hablando del Congo en el África, le estoy hablando acá del Uruguay. Son cosas que el resto de los uruguayos ni saben que existe.
venía un camión de la Intendencia, otra vez volvemos a la dependencia de la Intendencia, con agua, y bueno, y les daban, y los habitantes venían con lo que podían y se llevaban el agua. Y ahora pusieron una solución que encontraron, es hacer grandes tanques, y entonces viene el camión, en vez de dárselo a los habitantes directamente, lo ponen en esos tanques y ellos lo sacan como de una canilla, digamos. Ese barrio, que es súper extenso, que es enorme, que tiene manzanas de grande, las casas, por decirle casas, son de cartón, son de cartón, de lata. Alguna casita de material con de bloque, no pidamos más nada. Y ese es el Uruguay. Y esos asentamientos que se han creado fueron producto de gente que vino a trabajar a Maldonado, ¿tá? Que vinieron de otros departamentos, que vinieron con la ilusión de cambiar el estilo de vida, de conseguir un futuro mejor. Y no digo de esta generación, esta es ya la segunda, la tercera generación, y quedaron colgados, quedaron sin trabajo porque la construcción no anduvo y no se podían volver al departamento, y no tenían dónde vivir y no pueden alquilar. ¿Ah? Y ahora, cada vez más las intendencias están tomando la potestad sobre el terreno. Cada vez está existiendo más el desalojo despiadado, donde yo entiendo y no estoy a favor de que hayan ocupantes en el Uruguay, pero escúcheme, si una familia no puede alquilar porque su dinero no le da, porque alquilar lleva dinero, ¿no? Hoy en día sale caro un alquiler y resulta que tampoco tiene a dónde ir, ¿qué hace? Si se van abajo un puente, después son desalojados. Pero después van al Mides, ha pasado en Maldonado, ¿no? Después van al Mides y en el Mides dicen, no tenemos solución ahora. ¿Sabés la solución que te damos? Que vos, que sos la mujer, te vas a un refugio femenino, tu marido se va al refugio masculino y los hijos se van al INAM. Esa es la solución que hay hoy en el Uruguay actual. Y cuando van al Ministerio de Vivienda, que prometieron 50.000 viviendas en este periodo, el Ministerio de Vivienda le dice no hay solución, no le podemos dar nada, no hay viviendas. Entonces, ¿cómo se le soluciona esa vida a esa gente? Y eso es el Maldonado, pero que se ve a simple vista. El asentamiento 14 de febrero también es igual, más chico, pero es igual. Ese es el Maldonado capital, porque tenemos Maldonado Pan de Azúcar, tenemos Maldonado Viguá, tenemos varios Maldonados. Piriápolis. Maldonado capital te estoy hablando, ¿no? Sí. Maldonado capital. Sí, todo eso es en la periferia, Kennedy. Los realojos de Kennedy, ahora la Intendencia está haciendo los realojos para sacarlos de un lugar al otro. Es complicado, es muy complicado y esos uruguayos dependen en un 90% de la voluntad política, porque después tú vas al Benedetti, eso es lo más increíble, vas al Benedetti, te das una recorrida en tiempos de elecciones, aparecen todos los políticos, ¿tá? Y la mayoría vota al intendente. Eso es lo más lindo. Porque claro, el intendente es el que les trae, en tiempos políticos les trae la canastita de comestibles, les manda los comestibles. Pues todo eso desaparece, ¿no? Porque terminó la elección, se baja el circo y ya está. Pero eso pasó en los gobiernos del Frente Amplio, en los gobiernos del Partido Nacional. Y eso pasó. Yo te digo, en Maldonado, el Partido Nacional, todo eso lo ha exacerbado a un plano de hacerlo un sistema de gobierno, o sea, totalmente emparentado con una opción de captar votos, ¿tá? Con el Frente Amplio sucedía, no estaba tan
tan aceitado el sistema. Creo que el gobierno de Los Santos, el Frente Amplio, gobernó 10 años Maldonado. Cometió errores, sí, cometió errores. Hubo gente que no tendría que haber estado en ese gobierno, sí, es cierto. Ahora, si comparamos niveles de corrupción de un gobierno y de otro, bueno, no hay ni para empezar, ¿no? Porque lo que ha hecho el intendente Antía, por ejemplo, te podría nombrar 25.000 casos, ¿no? Pero casos que ocurren, volvemos a lo mismo, ocurren en el interior y en Montevideo y en el resto del país no tienen ni idea, porque quedan en los regionalismos. El intendente Antía le dio indemnización a un abogado militante de él, que lo habían expulsado, era funcionario de la intendencia, y lo habían echado después de hacerle un sumario. Él lo volvió a absorber dándole una indemnización de $500.000. ¿Salado? Medio palo verde. Alves Cuñetti, pues lo digo con el nombre y apellido. Señor, se ganó medio palo verde. Y hubo un informe en minoría del Frente Amplio que decía que no había que contratarlo, que este señor no había mérito para contratar. Bueno, la directora de jurídica de la Intendencia de Maldonado, la doctora Graciuso, dijo que sí, que había mérito, que había que absorberlo nuevamente y pagarle todo lo que él había dicho, todo lo que reclamaba. Resulta que... Graciuso es la señora que no sé cómo hace, tiene 2 o 3 trabajos. Graciela Graciuso. Graciela Graciuso era funcionaria del Poder Judicial, fue jueza. Tenía el cargo reservado, porque ahora es directora de jurídica, de la Intendencia. Después renunció porque la obligaron desde el Poder Judicial a elegir entre los dos y se fue del Poder Judicial. Nada más que en la Intendencia. La señora Graciuso fue una jueza penal que casualmente, cuando el intendente Antía le hace una denuncia por difamación e injurias, una denuncia penal al ex intendente frente amplista Óscar de los Santos, la jueza era Graciuso, y Antía se sintió agraviado por las declaraciones públicas que había hecho de los Santos, que eran en el orden de que el entorno de Antía y el propio Antía había tenido un enriquecimiento muy grande, lo había dicho así, de los Santos. Antía le hace juicio, van a juicio, y entonces de los Santos pide que le levanten el secreto. Todo esto que estoy diciendo lo pueden googlear, miren que esto no es ningún misterio. Pide que le levanten el secreto bancario a Antía y a varios directores, y entonces Antía retira la denuncia. La jueza del caso era Graciuso, justo, casualmente. La jueza de ese caso. Así que, y bueno, podría, Néstor, no te quiero acaparar tiempo ni aburrirte, pero infinidad de casos. Que la podemos dejar para otro día, porque se nos viene una arquitecta que grabamos en el día de hoy, pero en realidad da para seguir charlando. Me hace un televidente una pregunta que no la puedo dejar colgada y que además interesa. Pues nos interesa a nosotros también. ¿Cómo hacer, o cómo hacemos, o cómo hace Crónica del Este lo más breve posible para autofinanciarse? Porque es difícil con el tipo de denuncias que está diciendo, y qué haces que tenga... Nosotros nos financiamos... Que tenga publicidad de la Intendencia. No, de la Intendencia no tenemos, obviamente que no vamos a tener de la Intendencia, pero tenemos pequeños avisadores. Lo que pasa es que somos 2. Ahora, si vos tenés un staff de 20 periodistas, claro, es difícil financiarse. Y todo va en lo que vos puedas ganar. Nosotros somos modestos,
súper modestos. Nos financiamos con avisadores puntuales pequeños y gente que no le importa el color político o que dice, bueno, me gusta lo que hacen y nada más, y den para adelante y no me interesa. Nada más. Es así. Y después es la única forma. Ahora sí, claro, si viene un poder político como una intendencia a quererte financiar, obviamente que una intendencia te va, o una intendencia lo que sea, ¿no? El Ministerio de Turismo, por ejemplo, o el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Pero a nosotros que va a venir, si nosotros denunciamos y fuimos amenazados por el ministro de Trabajo a que nos iba a hacer una denuncia penal, que va a venir el ministro de Trabajo, el de Turismo, Cardoso, que fuimos uno de los que siempre dijimos que Cardoso no tenía que estar en ese lugar, y el tiempo nos dio la razón. Claro, obviamente, pero hay que buscarle la vuelta. Yo creo sinceramente que todo está en la actitud del periodista, porque muchas veces el periodista se autocensura. También es cierto. Y muchas veces entra en esa negociación cuando alguien quiere ponerte dinero, tú le tenés que marcar la cancha, ¿no? A mí se viene una empresa, fulanita, y me dice, mira, quiero colaborar con Crónica del Este. ¿Cómo hago? Sí, poner publicidad. Sí, querés poner, estás bárbaro. Pero siempre les aclaro, mirá que esto no te da carta de impunidad, ¿eh? Mirá que mañana salís, que tus empleados, vos los tenés trabajando en negro y te hacen una demanda laboral, va a salir. Te lo aclaro. Pensalo, si no querés poner. Y mucha gente por igual. Y hay gente que sí, que dice, bueno, a mí que me afecta, no, sí, yo tengo todo. Pero hay otros que, bueno, y otros que no, pero hay que dejarlo claro. Porque si tú no lo dejas claro, y pasa muchas veces en el periodismo, dicen, uy, me censuro porque si digo algo de este loco me va a sacar la publicidad o me va a... Bueno, pero te estás autocensurando, si vos no tenés la valentía de decir, de aclarar las cosas y dejar las cosas como deben de ser en el ejercicio del periodismo. Tienen que ser así, tienen que buscar la libertad de expresión por sobre todas las cosas, con errores. No somos superdotados ni nada por el estilo, nos podemos equivocar. Nos tenemos que ir. No. Bueno, Néstor. Quedamos para otra, quedamos conectados, tenemos los teléfonos, quedamos para otra. ¿Dónde ubican la Crónica del Este? Dame la dirección de Bárbaro, Néstor. la página para encontrarla a ustedes. ¿Lo googlean o qué? Bárbaro. Te mando ahora por WhatsApp la página. Bueno, dale. Gracias por el espacio. No, gracias a ti por estar. Amigos, rapidísimo, nos vamos a una pequeña tandita.